Amigos de Derecha Mexicana, en esta ocasión estamos aquí platicando de un tema muy interesante y que la verdad pues ya nos habían por ahí preguntado en otras ocasiones y la verdad creo yo que vale la pena mencionar y vale la pena profundizar en esta cuestión que lo hemos dictaminado pues como la dictadura ecológica, precisamente el brazo verde, por así decirlo, de esta famosa agenda globalista. Y tenemos de este lado a alguien muy importante desde la parte sur del continente, de las lejanas tierras de la Patagonia, la tierra del chimichurri. Y tenemos con nosotros a Horacio Justo. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? La verdad que más que agradecido con la oportunidad de poder venir a transmitir algunas ideas. Desde ya, claro, yo no soy ni referente ni intelectual, solamente transmito lo que he recibido y también ansioso para aprender de ustedes. Es un proceso de retroalimentación, así que, insisto una vez más, un honor y más que agradecido de poder tener una charla con ustedes dos caballeros y con el resto de la audiencia. Excelente. Y bueno, para aquellos que no habían tenido la oportunidad de conocer el trabajo de Horacio, Horacio por ahí es cofundador de de la Fundación Libre, y también de la Radio Resistencia. Se dedican mucho a todo ese tema relacionado a la batalla cultural, a las cuestiones por ahí de, vamos a llamarlo así, de patriotismo y globalista, para no pecar de reduccionistas, ¿verdad? Y justamente el tema que vamos a ver hoy, bueno, van a ser tres subtemas. Primeramente, el brazo ecológico de la Agenda 2030, el famoso, el New Green Deal, y tenemos también por ahí el famoso tema de la sobrepoblación, que no es un tema nada nuevo, es un tema que ya tiene más de 100 años que anda por ahí girando, ¿ok? Y primeramente, bueno, perdón, aquí bueno, aquí Sergio es, por así decirlo, uno de los miembros más recientes de la organización. A Sergio por ahí ya lo habrán conocido respecto al famoso Este no es el Funko de Agustín Laje. Igual les recomendamos, si alguno quiere comprar su Funko, ahí está su Instagram, ahí está su página de Facebook, Baku Baku Factory. Y bueno, ya cualquiera que quiera más información, ahí puede verlo. Y bueno, para no quitarle mucho tiempo a Horacio, Horacio, primeramente te quisiera preguntar, eh, ¿cómo juega o precisamente cómo entra, cómo encaja lo que vendría siendo el tema ecológico o el brazo ecológico en la famosa Agenda 2030? Porque bueno, sabemos que la Agenda 2030 abarca muchas cuestiones como el aborto, la ideología de género, temas económicos y demás, pero tiene un brazo verde muy significativo. En este caso, ¿cómo entra o cómo se mueve dentro de la Agenda 2030 toda esta cuestión verde? Muy bien, excelentísima pregunta realmente, y pues es la más complejas que hay. Y creo que esto es lo interesante cuando a veces la persona que está al frente de uno se nota que conoce un tema, en la misma pregunta a veces ya da la respuesta. Y esto demuestra que claramente, que en el caso suyo, ha abordado previamente el estudio de la temática. Porque a veces se habla de la Agenda 2030, se desconoce sinceramente qué es, si acaso es un plan utópico, si acaso es un plan de nueva gobernanza mundial, si acaso es simplemente ciertos objetivos poco coloquiales para la media poblacional o si en efecto es un plan de gobierno. Y has dicho algo que es más que claro, que también involucra cuestiones específicas de cierta forma de control de natalidad a través de lo que es el aborto inducido, como así también involucra un objetivo en particular en cuanto a la igualdad de género, que uno cuando detalla, esto lo estoy tomando exclusivamente de la fuente oficial de la Organización de las Naciones Unidas, uno cuando ingresa al propio portal oficial ve que ya se desplaya todo lo que podría ser una serie de implementaciones normativas que promuevan una igualdad entre los sexos. Bien, o sea, son puntos específicos, pero los 17 objetivos sí tienen un componente en común, que es la idea de sostenibilidad. Y no cualquier tipo de sostenibilidad, sino es una sostenibilidad en términos globales y a su vez en términos integrales del ser humano con su media, particularmente el medio ambiente. ¿Qué significa este de la sostenibilidad? Que es, insisto, no es solamente el feminismo o la ideología de género en algún objetivo, sino que la idea de sostenibilidad está presente en todos los objetivos.
Y todos los objetivos se estriban particularmente con lo que es la agenda ecologista. Y esta es una historia que ya se viene dando desde comienzo del siglo XX. Mucha gente de repente se ha horrorizado, y en buena hora, cuando ven lo que es el feminismo en un avance. La gente de México creo que lo sabe más que nadie porque, curiosamente, un dato de color, donde más beligerante es el feminismo, curiosamente, en la región de Latinoamérica es en México. Habría que estudiar luego el por qué, ¿no? Pero se olvida que en realidad el ecologismo ya viene marcando agenda cultural desde mucho antes, digamos. A ver, ¿cuáles son las feministas más preeminentes que hay? Pensemos rápidamente, Kate Millett, Shulamit Firestone, ya más en el tiempo, Judith Butler, Beatriz Preciado, pero si uno se retrocede un poco en la historia, podemos decir, bueno, Margaret Sanger. De hecho, Margaret Sanger era eugenésica, y de hecho Margaret Sanger promovía una idea de control demográfico en torno a una clave de relación población-recursos, y lo dice expresamente en un plan para la paz 1932. Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar? Mucho antes que surjan estas corrientes feministas, ya existía una idea de sostenibilidad que se origina particularmente en el ecologismo. Ahora, vamos a empezar a precisar. El ecologismo como disciplina autónoma se le reconoce oficialmente desde 1930 en adelante. En este estudio del ser vivo, del organismo vivo, insertado en el ambiente. Entonces, esta es la tesis y el objeto principal del ecologismo. Si consideramos que el ser humano es un ser vivo y que a partir de su inteligencia y su voluntad se desarrolla en la transformación de la naturaleza, podría aplicarse en una concordancia con lo que son las corrientes positivistas, que uno lo observa incluso en lo que es Durkheim y la sociología, este traslado de la ciencia positiva a las ciencias sociales. También se iban a aplicar las reglas del ecologismo al estudio del ser humano en interacción con el ambiente. Entonces, en este punto podríamos decir que todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. ¿En donde? Particularmente en 1960. En 1960 desemboca lo que es el ecologismo en términos culturales, políticos, pero ya se habían sembrado algunas semillas, particularmente con William Bogg. Vaya redundancia hablar de semillas con el ecologismo, digo, pero ya William Bogg había planteado una idea de retomar ciertos postulados malthusianos aplicados ya para lo que era justamente el desenvolvimiento del ser humano promedio en relación al ambiente. Y van a aparecer tres grandes intelectuales que van a nutrir esta agenda de la sostenibilidad con particularmente una visión neomalthusiana. William Bogg, Garrett Hardin, Paul Ehrlich. Son los tres principales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si uno observa la historia de las conferencias internacionales, que si hubiese tiempo, con todo gusto podríamos desarrollar una por una. Si uno observa la historia de las conferencias internacionales, siempre tuvieron un condimento político, pero en principio parecía ser de 1927 en adelante que todas siempre trataban de promover esencialmente un contenido más científico, más allá que la ciencia tiene una carga filosófica. Quiero aclararlo, porque yo me imagino alguna crítica de alguien aversado en el tema, pero poseían un condimento esencialmente científico. Ahora, ya cuando uno empieza a ver lo que fue Bucarest, El Cairo y México, ya cambia por completo. Ya ahí se vuelve netamente política las conferencias internacionales de control demográfico. Curiosamente, la primera conferencia es 6 años después que aparece la bomba demográfica de Paul Ehrlich, que vaticinaba que en solamente 10 años iba a venir el apocalipsis en la Tierra por la sobrepoblación y el consumo masivo que ésta generaba en desmedro de los recursos naturales. Tanto así se equivocó Polarich que no solamente que no se cumplió ninguna de sus profecías, sino que incluso sus predicciones económicas también fenecieron al punto de perder una apuesta con Simon, que era un economista que le dijo que era un error creer que los seres humanos iban a agotar ciertos recursos escasos, porque naturalmente surge una oferta sustitutiva de mayor preeminencia que abarata los costos en el mercado. El propio mercado da una respuesta. Conclusión, porque sé que no se me da por la parte histórica, pero quería remarcar esto. Siempre la Organización de las Naciones Unidas, particularmente en mitad del siglo XX en adelante, tomó como punto esencial
el desarrollo sostenible a nivel global, porque si hay un problema global, se requiere una solución global, partió de estas bases para la implementación de políticas públicas, que uno lo observa no solo con la ONU en los Objetivos 2030, que es la sostenibilidad, porque después vamos a ver qué banderas hay por detrás y qué actores aparecen, qué agentes aparecen viéndose beneficiados o promoviendo este tipo de agendas. Pero el punto que yo quiero cerrar ahora, la primera parte de la pregunta, que es muy interesante, es, la ONU sigue con esta tradición. Uno observa, insisto, observa el feminismo en Argentina. Habrá modificado 2 leyes de fondo, 3 leyes de fondo. El ecologismo fue la clave en la que se modifica la Constitución en 1994. La clave de la reforma constitucional en Chile es en clave ecologista. Si se da una reforma en Colombia va a ser esencialmente ecologista y en segundo orden será alguna visión más de una izquierda progresista. Entonces, esto es lo que ha venido marcando la ONU históricamente. ¿Por qué digo estos problemas globales? Cierro con esto. Porque la única forma de sostener una gobernabilidad global es a través de un sistema que aúne los miedos. En política, en ciencias políticas, hay 2 grandes emociones que manejan las agendas. Esto es ciencias política 1. El entusiasmo y el miedo. El entusiasmo se ve más que todo en marketing, pero se puede ver en alguna campaña política como el Yes We Can o el Vamos si se puede, que es propio de una sociedad autodisciplinaria, el entusiasmo. Esto es propio, incluso podemos tomar en algún otro vivo más adelante, lo que son las sociedades autodisciplinarias en términos de Byung-Chul Han. Pero lo que importa es, el entusiasmo es una emoción muy fuerte que compele, pero compele más al individuo en actividad, en desarrollo, en libertad. Y el miedo. Ahora, uno observa los modelos fallidos del ecologismo y sin embargo la gente no los discute, los toma por ciertos dogmáticamente. El enfriamiento global, los agujeros en las capas de ozono, el calentamiento global, la crisis climática, la sobrepoblación, y son modelos fallidos, porque ni hubo enfriamiento global, existe un cambio climático, pero no en las cifras que lo plantea el IPCC, que ya tiene varias condenas por errores metódicos. Existe densidad demográfica, pero no existe sobrepoblación. Existe un cambio, pero no es antropogénico. Entonces, esto es lo que uno intenta marcar. Pero ¿qué sucede? La gente estas cuestiones no las toma en la veracidad que las tiene que tomar. Simplemente da por cierto que hay un apocalipsis allí afuera. Igual que como sucede con la pandemia, la muerte aparece allí afuera. Cierro con esto. Ustedes piensen en cualquier sociedad lo manipulable que es a partir del miedo, con el caso famoso de Orson Welles, que con una radio le hizo creer a la nación más próspera y grande de ese momento en el mundo, que venían los alienígenas. Y la gente lo creyó. Y lo creyó con un aparatito de radio. Ahora, observe alguno cuando quiera, analice cómo funciona la Big Data, cómo funciona la posverdad y cómo funciona el control de masas en los medios de comunicación, con un control hegemónico por parte de las Naciones Unidas, sin considerar la IPCC o la OMS, y luego constaten que hoy, al día de hoy, a nivel global, el principal miedo de la humanidad en un 46% es, en primer orden, el cambio climático. En segundo orden, el terrorismo. Están sentadas las bases para un dominio global, siempre en clave ecologista, siempre con esta idea proto-religiosa de una naturaleza caída, un apocalipsis venidero, pero la posibilidad de redención si uno acata las órdenes de cualquier tipo de profeta que venga a aparecer, tal como sucede actualmente con Greta Thunberg, Bill Gates o Naomi Klein. Esa era la respuesta que intentaba dar. Bien. Primero que nada, muchas gracias, Horacio. Referente a lo que dices, también mi pregunta es, ¿qué tan sustentable es para las naciones subdesarrolladas y las naciones tercermundistas acatar el plan de la Agenda 2030? Porque pareciese que como se dice, está hecho un plan de las naciones que ya están desarrolladas y quieren imponer ese plan a las naciones que no están subdesarrolladas, referente a la Agenda 2030. No sé si me expliqué bien la pregunta.
Muy clara ha sido la pregunta y muy pertinente. Voy a dar un solo dato. Pensemos en tres elementos propios de la sostenibilidad, que rápidamente se le podría venir a la mente a cualquier ser humano promedio que intenta en forma genuina buscar una armonía entre el ser humano y el ambiente. ¿Cuáles serían esos tres grandes elementos que uno diría rápidamente permiten una sostenibilidad económica, ayudan al ambiente, generan un PBI más alto por lo que es el valor agregado? Rápidamente se me viene a la mente lo que son paneles solares, molinos de energía eólica y autos eléctricos. Son tres elementos que se vienen rápido a la mente. Bueno, Sí. sobre este punto, pensemos, ¿cuáles son los principales componentes que uno necesita para el desarrollo de estos tres elementos? Cobalto, litio y cobre, en principio. Ahora, si vamos a indagar un poco más, particularmente en el desarrollo complejo de lo que son energías renovables, se requieren además 17 metales raros, tal como se los denomina dentro de la tabla periódica, para el desarrollo de estas energías. Actualmente, lo que son estos 17 metales raros, independientemente de estos tres primeros minerales, cuya principal fuente de extracción se encuentra en países subdesarrollados de África, aunque hay algunos de América Latina, como puede ser Perú. No digo que Perú sea subdesarrollado, sino digo que Perú es uno de los países que más aporta uno de estos tres minerales. Pensemos en los 17 metales raros que son complementarios para el desarrollo, particularmente la energía solar como principal foco. El 75% de la producción y comercialización global se encuentra dentro de lo que es China, país gobernado por el Partido Comunista Chino, una de las naciones que, según The Heritage Foundation, para citar las fuentes, es la más contaminante al día de hoy, por densidad demográfica y porque particularmente es de las pocas naciones que sigue generando casi a ritmo de una por semana nuevas plantas de energía a base de carbón o de combustible fósil. Y esto es un tema que que no es menor, porque mientras podríamos decir en términos poco coloquiales, mientras todos los idiotas útiles de Europa siguen apostando a las energías verdes, y yo voy a tocar un tema específico de Alemania, Rusia, Irán, India y China siguen apostando al desarrollo de energía en base de carbón, de combustibles fósiles. Y esto genera una cierta preeminencia en materia armamentística, en desarrollo de materia armamentística y en el desarrollo de la industria local. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es muy interesante esa pregunta? Porque lo que se hace con la idea de sostenibilidad, si uno empieza a ver nuevamente William Bosch, Gary Harding o Paul Ehrlich, los tres coinciden en un punto esencial. Las grandes naciones ya crecieron, las grandes naciones ya contaminaron. El objetivo es que el resto de la humanidad no se siga industrializando y no sigan reproduciéndose, porque eso es lo que va a generar el apocalipsis climático. Esta nueva alerta roja que acaba de sacar la ONU pareciera ser que quiere como mantenerse en las líneas que plantean estos tres intelectuales de mitad del siglo XX. Ahora, lo cierto es que en realidad no solamente que va a afectar a naciones del tercer mundo condenadas a estar en el 90º ya, condenadas a ser simplemente materias extractivistas, sino que además hay una particularidad. Ustedes, antes de pensar cómo repercutiría la agenda verde en México, en Argentina, en Chile, en Perú, vamos a una de las naciones más importantes de América, vamos a Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede en Estados Unidos con el Green New Deal? Hay, pero, a ver, no quiero citarme para no equivocarme con la pronunciación, pero hay un sinfín de republicanos que están demostrando con datos concretos cómo la reforma en infraestructura que lleva adelante Biden en términos de agenda verde, lo que hace es que Estados Unidos pasa a depender directamente del mercado chino. Es decir, en pos de no contaminar, se sigue el plan de Ocasio-Cortez del Green New Deal, que requiere una reforma de infraestructura. Un dato de color, hace poco a Biden se le preguntó si acaso llevar adelante esta agenda del Green New Deal no iba a terminar de destruir ese Estados Unidos profundo, curiosamente la franja central que es la pro-republicana, si no iba a destruir esas economías. Pensemos rápidamente en aquellos poblados agrícolas o en aquellos poblados que se han generado a través de la minería. Y
Y él dijo, no interesa si la nación perece o no en términos económicos, lo importante es cumplir con los objetivos. Lo dijo expresamente. Entre tantas barbaridades que a veces dicen algunos mandatarios, creo que esto no es un tema menor. Porque ¿quién se va a favorecer de esta dependencia a partir de la reforma de infraestructura en Estados Unidos? El mercado chino. Un mercado chino que, dicho sea de paso, como un dato no menor, tiene un sistema de expansionismo muy particular, porque a veces se hace a través de la guerra. Pensemos rápidamente, no solamente en el Tíbet, sino que ya de a poco empieza a querer ingresar en la zona de Birmania. Ya hay amenazas de invasión en la zona de Taiwán, reclamándolo como Taiwán. territorio propio, siendo que en realidad la verdadera nación china se encuentra justamente exiliada en Taiwán. Es una historia muy larga y muy apasionante, pero a su vez tiene otra forma, que es a través del mercado. Esta es la paradoja. Internacionalmente, China crece porque ofrece un producto muy barato a nivel global en una masificación, claro, porque internamente posee una mano de obra y una infraestructura que le permitía. Ellos no están preocupados por reducir la contaminación. De hecho, cuando Trump se va del Tratado de París, como un dato, ya que vamos a hablar un poquito de, así como pequeños datos de color, cuando Trump se retira del Tratado de París, él dice, ¿por qué los países de categoría 1 como el nuestro, que no están contaminando, que de hecho Trump llega a tener un récord histórico en la baja de emisión de CO2, tienen que estar financiando con los impuestos internacionales a países como la India o como China, que nada hacen para bajar justamente los índices de contaminación, porque a su vez que están produciendo a bajo costo, tiene el estímulo de lo que es el financiamiento internacional? Entonces, esto es lo que nunca se dijo del Tratado de París, ¿se entiende? Entonces, ahora se empiezan a aparecer con esta idea de Agendas 2030, que todas las economías se tienen que reestructurar. No voy a hablar solamente de lo que va a suceder en países como el Congo, que de hecho ya hace poco hice un pequeño documental sobre ello. Estoy pensando rápidamente en Alemania, que dije que quería hablar. Alemania no es un país con sobrepoblación, sí tiene algunas regiones con cierta densidad demográfica, pero no es un país que esté sobrepoblado. Bien, y Alemania era de las naciones más potentes económicamente a nivel mundial a partir de lo que era la producción de la industria siderúrgica. Una industria que necesita, por definición, un desarrollo sobredimensionado de energía a base de carbono o de combustible fósil. La única forma de sostener semejante industria. Con la aplicación de las medidas de la Unión Europea, dicho sea de paso, que nació como una suerte de organismo supranacional para tratar de consolidar una economía interna próspera, bajando las tasas de importación, acelerando el comercio, hoy es un organismo ideológico, está más preocupado por las agendas feministas o ecologistas. Entonces, con las medidas de la Unión Europea se está fundiendo hoy la economía alemana. Está llamada a desaparecer. Entre tantas cosas podríamos hablar de la Unión Europea como la inmigración sustitutiva, pero no quiero entrar en temas que nos exceden, digo. Pero esto es lo que sucede con los organismos supranacionales, esto es lo que sucede con la Agenda Verde. Está aniquilando las economías internas de Europa. A ver, más allá de la pandemia, ¿cuál fue la única economía que creció en el 2020? La de China. ¿Pero por qué creció? No solamente porque se vio favorecido por el fenómeno de la pandemia, porque uno puede decir, bueno, había ciertas naciones a partir de lo que es la ontología digital que, volcándose en un mercado digital, podría haber crecido, como hubo algunos intentos, particularmente en Polonia. No, podría ser una palabra de Polonia, pero creo que ya sería demasiado irse de tema, pero este es el tema. China sigue apostando a un desarrollo de energía fósil y de carbón. El tema es, esta es la realidad. De cara al 2030, ¿cuáles van a ser las principales potencias que van a quedar sustentadas para una defensa seria en términos geopolíticos? China y Rusia, desde ya lo afirmo. Y la India. Yo creo que a India se la ha subestimado enormemente. India se ha ido manteniendo ciertos niveles de autonomía, pero finalmente van a ser las únicas naciones que van a poder sostenerse, porque existe todo un mito en torno a la sobrepoblación, existe todo un mito en torno a la agenda verde, porque no se muestran los datos reales. Uno cuando cuestiona dice, vos sos un negacionista del cambio climático. No, soy negacionista del cambio climático antropogénico, porque lo he estudiado en profundidad, porque sé de lo que hablo. Muchos hablan de la emisión de CO2, por ejemplo. Y uno dice, bueno, ¿cómo se mide el CO2? Ni siquiera cuál es el porcentaje, porque lo saben poco y nadie. ¿Cómo se mide el CO2? Ya no saben medir, pero lo leyeron en Google y lo dan por sentado. Les aviso algo, gente. El 99% de lo que hay en Internet es mentira. Creer que del otro lado los que gobiernan
son gente benevolente que le van a decir la verdad a los gobernados para que sean libres. ¿Realmente creen eso? ¿Hay alguien tan inocente de creer que solo el presidente es el malo y que no hay organismos por detrás que se han visto beneficiados? Para entender lo que es la agenda verde, ¿quieren ver lo que es la agenda verde? ¿Quién financia a Greta Thunberg? Entre tantos, una de las principales firmas inmobiliarias, vayan a ver lo que es justamente cómo se generan los terrenos para la construcción, tanto que le gusta hablar a veces de la tala masiva, de los incendios provocados. Bueno, vayan a ver uno de los principales financistas que tiene Greta Thunberg, uno de los grandes George también, financistas. Sí, George Soros también. yo eso de Soren desconozco, sinceramente. Yo cuando hice la investigación de Greta, yo ese dato no lo manejo, no lo tengo. Sí sé de que a través de de una ONG en particular tiene financiamiento de una de las principales industrias aeronáuticas de España. Siendo que se dice al día de hoy, y esto también es cierto, que la industria aeronáutica es de la más contaminante, de lo que más huella o emisión de CO2 genera en el cielo. De hecho, esto creo que no es un dato menor, digamos. Otro dato, Rockefeller Brothers, eso sí está documentado. Rockefeller Brothers es uno de los financistas que tiene Greta Thunberg. Vamos de vuelta. Hoy está de moda el tema del veganismo. Yo no me voy a meter con la dieta de nadie, digamos, pero hoy es una moda la dieta del veganismo. Entonces, aparece aquí en Argentina restricciones por la carne, después aparece en España la imposición de menús veganos, y uno dice, ¿y quién se beneficia? ¿No vieron que hace poco salió a promover Bill Gates el consumo de carne sintética? Que curioso, es una de las pocas personas que intenta patentar el desarrollo justamente de carne sintética. Vamos a dar otros ejemplos más. Vayan a ver, por ejemplo, quiénes son los que han financiado con el de la sobrepoblación y han promovido el subsidio a través de impuestos a institutos como la IPPF o Guttmacher. Y encontramos después organizaciones como Greenpeace, World Wide Fund, un sinfín de organizaciones ecologistas. Es lo que voy yo entonces. Hay que preocuparse por el ambiente sin ningún tipo de lugar a dudas. Lo escribe Roger Scruton, la ética, o sea, Green Philosophy, o sea, el conservacionismo es la principal causa conservadora. Ahora, lo que hace la izquierda jacobina está lejos de querer preocuparse por el ambiente. Claro, claro. Fíjate que, bueno, hay puntos muy interesantes que la verdad sí uno se ve tentado a desviarse. Y uno de muchos, digo, justamente, hay un libro muy bueno, está cortito y está muy bueno. Se llama el libro negro de la persuasión, de este Alejandro Llantada. Y está muy interesante porque justamente te maneja ese tipo de cuestiones, de que, oye, si tú quieres llegar a cierto punto, pues a través obviamente del miedo, a través de generar un enemigo, porque es importante personificar ese miedo, ¿verdad? Saberlo encauzar. No debe ser un miedo, por así decirlo, medio ambiguo, no tienes que personificarlo en algo, como en su momento, pues los nazis lo hicieron con los judíos, en su momento como ahorita se está haciendo con muchos de nosotros también, como bien lo comentaba, de que somos unos negacionistas, incluso el tema de la pandemia da para mucho también, y justamente, estamos viendo que a estos países están dando literalmente pues un tiro en el pie. Por ejemplo, comentabas el caso de Alemania, muy claro el caso de Alemania que en su momento estuvo invirtiendo en energía nuclear, empiezan estos grupos verdes, si se les puede llamar así, y dicen, no, ¿sabes qué? Hay que quitar la energía nuclear, que esto y que aquello y demás, y lo que terminó haciendo Alemania fue volver a comprar carbón. Dices, oye, pero no se suponía que la cosa iba a cambiar y demás, pues bueno, resultó que otra vez volvimos al tema del carbón. Y otro punto también muy interesante es de que pues precisamente muchos de estos esfuerzos los vemos como una muy buena justificación efectivamente para frenar el desarrollo de naciones pues en proceso, ¿verdad? De que, oye, no sé, FMI o Banco Mundial quiere un préstamo porque quiero invertir en tal tecnología, quiero invertir industrializando cierta zona, no, porque vas a contaminar, ¿sí? Oye, pero es que necesito, no, 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 vas a contaminar, si tienes problemas, pues ahí está el aborto para que ya no nazca tanta gente, si tienes mucha gente de la tercera edad, no hay problema, ahí está la eutanasia, ahí está esto, ahí está aquello, y lo que tú quieras, y ya. O sea, entonces nos damos cuenta de que realmente pues el problema viene desde muchos frentes, ¿verdad?
Y como lo comentabas, algo muy interesante, digo, se lo dejo de tarea ya a la gente por si lo quiere investigar, el famoso caso de los incendios en California. Uno puede ver de que, oye, ¿cómo es posible que los incendios empiecen desde la frontera de Canadá hasta el sur? ¿Por qué los incendios no cruzan a Canadá? ¿Y por qué nada más en esa zona? Y hay cosas muy extrañas de que, por ejemplo, se ven zonas quemadas, se ven casas quemadas, pero los árboles de al lado no se ven quemados. O cuestiones de que tú dices, "Ah, caray, o sea, si es un incendio natural, entre comillas, pues tú esperarías que tuviera cierto avance, ¿verdad? Incluso ha llegado a sugerir que por ahí ciertos grupos de izquierda quieren crear una especie de paraíso progresista en toda esa zona y el objetivo es sacar a las clases medias de ahí para pues ahí crear un tipo de, vaya, un tipo de sector de esta famosa clase alta que está muy inmiscuida en todos estos temas del progresismo. Porque hay que decirlo, realmente la mayoría de esta gente no viene del extracto trabajador. O sea, es decir, muy difícilmente vas a ver a un obrero que sea vegano. Muy difícilmente vas a ver a una persona que haya escalado, que haya vivido la movilidad social y que apoye ese tipo de cuestiones. Todo lo contrario. En cambio, tú ves a las élites, a gente que ya viene de una familia pues bastante bien acomodada, que ellos son los financiadores de estos movimientos, que están muy casados con estas cuestiones. Que el Black Lives Matter y que el aborto y que esto y que aquello y que no sé qué. Cuando, ojo, muchos de estos financistas no son veganos, no hablan el lenguaje inclusivo. Las mujeres de estos hombres no abortan. Digo, yo ya quisiera yo ver a Bill Gates con el pelo pintado de rosa y hablando el lenguaje inclusivo, no sé. O a Soros o a Rockefeller, ¿right? Y a toda esa camarilla de desgraciados. Y vaya, aquí vemos de que efectivamente sí es algo que viene de más arriba. Y también un punto muy interesante es de que ahorita Bill Gates está invirtiendo mucho en comprar terrenos. Tú dices, oye, pero ¿cómo? O sea, Bill Gates está haciendo muchos terrenos de agricultura en Estados Unidos. Pues no se suponía que filántropo y esto y lo que tú quieras, realmente no es así. Y de hecho, por ahí hasta estuvo promocionando una famosa agua sacada a través de las heces fecales. Incluso por ahí promocionando cierto tipo de hamburguesas hechas a base también de desechos humanos en Tel Aviv. Y tú dices, oye, ¿hacia dónde está yendo esta situación? ¿Verdad? Y bueno, nos han vendido mucho este cuento de que es que si comes carne, la vaca toma mucha agua, mejor que la avena y que el trigo y que no sé qué y cuánta cosa. Bueno, de hecho, por ahí incluso un miembro aquí del equipo ya desmintió eso. Nos dijo, mira, ¿sabes qué? Si tú cultivas avena y esto y esto y esto, te va a salir mucho más caro en cuanto a recurso hídrico que en cuanto a la carne. Pero un punto muy importante es de que cuando tú sacas esta información y cuando tú empiezas a cuestionar los dogmas, porque ya son dogmas, ya no es algo científico, cuando empiezas a cuestionar el dogma, te llega la censura, te tumban el contenido. Incluso había documentales muy buenos acerca porque Greenpeace tiene un origen bien siniestro, ¿eh? Y realmente cuando tú, bueno, hace unos años me tocó ver alguno, o hace poco lo intenté volver a buscar y ya no estaba en el internet. O sea, ya literalmente desaparecieron. Incluso uno de los fundadores de Greenpeace dijo literalmente, esto es un fraude. O sea, esto no, esto no tiene nada que ver con el tema ecológico. Pero bueno, te quería preguntar, ¿por qué estas naciones se están dando el tiro en el pie? O sea, es decir, cuando uno ve de que, oye, si yo adopto estas posturas ecológicas y cuanta cosa, van a ser sumamente perjudiciales para mi nación, para mi economía, para mi desarrollo, ¿por qué están cediendo o por qué están adoptando ese tipo de prácticas? Así, un pequeño comentario. En México en los ochentas teníamos, bueno, entre los ochentas y noventas tuvimos un programa muy interesante, porque aquí particularmente en México tenemos un problema. El norte, que está en la frontera con Estados Unidos, está muy industrializado. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo en Monterrey, se hacen muchos temas de acero, cazuelas, cuchillos, partes de automóviles y demás. Tenemos armadoras, hay mucha industria. Pero hay un problema, que hay problema con el agua. O sea, es decir, no tenemos tanto recurso hídrico como allá en el sur. En el sur es todo lo contrario. Literalmente en el sur hay comunidades en las que se vive en el siglo XIX. O sea, no tienen luz, no tienen acceso a agua potable. Está muy mal. Hay muy poca industria en muchas zonas del sur. Pero resulta que en el sur hay mucha agua. Y de hecho hay muchas inundaciones cuando se viene la temporada de lluvias.
Entonces, hubo un plan, el famoso plan Plino, que quedó ahí relegado en los archivos de la historia. Muy poquitas personas hablan de esto. Y este plan tenía el objetivo de que, bueno, el norte, ¿qué le falta? Agua. Y el sur, ¿qué le sobra? Agua. Bueno, pues, ¿sabes qué? Vamos a el agua excedente del sur, vamos a canalizarla al norte y vamos a lograr una mejor distribución para que hacer cultivable más tierra del norte a través del recurso hídrico y traer parte de la industria al sur. Es decir, que hiciera una especie de corredor, que se hiciera una especie de circuito en el cual el norte y el sur pudieran apoyarse mutuamente para promover la economía, mejorar la cuestión de producción y demás, porque bueno, México es un país que gracias a Dios produce mucho en cuanto a comida, tomates, cebolla, aguacate, un montón de cosas, ¿no? Cacahuates. Entonces, ese era el plan. Pero cuando obviamente no había dinero, había que pedir un préstamo. Cuando México va y dice, ¿sabes qué? Ocupa un préstamo. Y cuando las potencias revisan esto, dijeron, ¿sabes qué? No va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, oye, esto te va a hacer más competente, vaya, en la cuestión alimenticia y obviamente, pues esto no conviene. Digo, no lo dijeron con esas palabras, pero por ahí se ve la intencionalidad. Entonces, vemos cómo el adoptar ese tipo de políticas, pues literalmente te estás dando un tiro en el pie como tu nación. Entonces, te quería preguntar, Horacio, ¿por qué las naciones están cayendo ante esta dictadura verde? Siendo que son pues sumamente dañinas, vaya, para la propia economía y el propio desarrollo. Porque todas las naciones en el mundo, salvo honrosas excepciones, han abrazado sin dudar el dogma de la democracia. Y por ahí uno está esperando que le dé una respuesta más teórica, hablando de la Escuela de Frankfurt. Sí, podríamos hablar quizás algunos puntos específicos de Herbert Marcuse, y si me preguntan por la energía nuclear, respondería con Petra Kelly. Podría incluso remitirme a Lenin respecto al desarme en las naciones occidentales. Pero la realidad es el dogma de la democracia. A ver, ¿qué candidato yo supongo que yo viajo a México. De hecho, voy a viajar posiblemente a fin de año con la presentación de mi primer libro y quizás con el del segundo también. Supongo que yo viajo a México y digo, me gustó México, me quiero quedar a vivir en México, me voy a postular a presidente. ¿Qué es lo que se necesita para ser presidente? Más allá de que ciertos requisitos. Una sola cosa esencial, votos. Después veremos cómo los conseguimos. Extorsionando gente, comprando carteles, eh, quizás generando fraude. Un saludo para Biden. Quizás haya formas de conseguirlo. Pero lo importante es el voto. Ahora, sí, la hegemonía cultural marca que hoy lo políticamente correcto, es decir, el disciplinamiento político en términos de verdad, porque este término de corrección política significa que es verdadero para el sistema social que rige las normativas y las ordenaciones, es la corrección política, determina de que el ecologismo es bueno, el feminismo es bueno, el transhumanismo es bueno, las ideas jacobinas son buenas, las revoluciones son buenas, y uno necesita de que esa gente que cree lo voten a uno no va a ir en contra. ¿O ustedes creen que López Obrador se va a sostener en el poder haciendo lo que la mayoría no quiere que haga? Porque saben que lo castigan en las próximas elecciones. La culpa nunca es del chancho. Y esto la gente tiene que aprender a entender una vez por todas. La culpa jamás es del chancho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo entiendo que quizás el ejemplo de López Obrador es mucho más complejo porque hay que ver algunas cuestiones con las últimas elecciones ahí, pero digo, la gente actúa en base a la corrección política. Voy a citar a un autor muy conocido, Ortega y Gasset. La gente tiene ideas, pero vive en las creencias. Es decir, yo tengo ciertas ideas de ecologismo, feminismo, conservadurismo, liberalismo. Tengo algunas ideas que les he ido desarrollando y las puedo ir cambiando también con el tiempo. Pero yo vivo en una creencia, yo creo en Dios. Entonces, para mí lo que es bueno, bello y cierto no depende de una mayoría circunstancial. Y de hecho yo estoy dispuesto a matar o morir por lo que creo, literalmente. La gente que cree en la democracia es la misma gente que cree en el consenso científico. Resulta que te hablan de consenso científico y ni siquiera razonan ni piensan un instante de que hay una contradicción de que la ciencia y el postulado científico dependa de un consenso o una mayoría que lo vota. La gente que habla de consenso científico, si le hace una reducción al absurdo, no se dan cuenta que lo que están diciendo es que 2 más 2 es 4 o 5
dependiendo de cuántos matemáticos voten a favor. La gente que habla del consenso científico, no me viene a criticar a mí, que el consenso científico ha dicho esto, es la misma gente que quedarían como ridículos si se encuentran entre 10 matemáticos y están divididos diciendo si es 4 o 5, 2 más 2. Ah, pero con ese ejemplo de la reducción al absurdo, cuando quedan en ridículos, no lo discuten. Pero es el mismo planteamiento con el consenso científico cuando quieren silenciar a Nick Lewis o a Judith Curry, como lo hicieron en su momento con Bjorn Lomborg. Esto es lo que yo quiero marcar. Por eso la gente se aplica en estas agendas. Porque el miedo es una creencia. La creencia es un tipo de conocimiento específico. Es un tipo de conocimiento, no es el único. Igual que la opinión, igual que la aseveración, igual que el dato, igual que el argumento. Son tipos de conocimiento, pero la creencia se internaliza. Y uno, cuando logra manipular la creencia de las personas, manipula su vida entera. Por eso el miedo es un motor que se gesta con tanta facilidad, porque es mucho más fácil gobernar a una población con miedo cuando uno se propone como el que va a salvaguardar la población, que controlar a una sociedad totalmente libre. Una sociedad libre es una sociedad que no tiene miedo. La algofobia es el imperativo cultural es la característica cultural que posee hoy la sociedad posmoderna. La sociedad posmoderna es una sociedad algofóbica, una sociedad que le tiene miedo a todo, le tiene miedo al dolor. Entonces, ¿quieren ver ejemplos concretos? Vamos a Sigmund Bauman para hablar de John Chung Han. Le tienen miedo al cambio climático, le tienen miedo a la delincuencia, le tienen miedo a los robos, le tienen miedo al asesinato, le tienen miedo a las enfermedades, le tienen miedo a la vejez, le tienen miedo al sufrimiento. Entonces uno cuando empieza a ver qué es lo que hay detrás de esto, una sociedad algofóbica, pero también una sociedad tanática, llega a la tercera edad, cuando hay sufrimiento, eutanasia. Che, la mujer va a sufrir un poquito y va a perder un par de libertades si tiene un hijo. Aborto. Esta persona siente mucho dolor por algunos traumas de su vida. Legalicémosle las drogas. Este político es muy de derecha o es una extrema izquierda. No, socialdemocracia, vamos por el centro, lo llano, lo liso. Acá son todos iguales. Mucho que hablemos de la gente LGBT. ¿Qué dicen? Son todos singulares. Son todos la misma masa. Todos multicolores. Son todos multicolores, lo importante que lo que es, que no haya nadie diferente, un padre de familia que trabaja, que sufre, no, eso ya no vende el mercado, eso no interesa, descartado está. ¿Qué es lo que interesa? Unidades reducidas de consumo y de tributo. Y acá aparecen las ideologías, y el ecologismo es la principal. ¿Quieren ver un ejemplo concreto? ¿Cuánta gente compró la mentira garrafal de la campaña Save Ralph? Es una campaña de una extorsión cultural terrible. Desde el 2004, 2009, no me acuerdo cuál de las dos fechas, estaba prohibido en toda Europa la experimentación en animales para el desarrollo de productos cosméticos. Desde hace más de una década, mínimo una década. Ahora, ¿qué sucedió? Que resulta que una empresa que ya tenía un agujero enorme con toda la presión y trabas burocráticas e impositivas para funcionar, vienen las ONGs, que hay tres particularmente en Europa, a costo de, estamos hablando de cerca, algunas han llegado a costar hasta 100.000 euros anuales, para que sus productos tengan el logo de cruelty free. Entonces, resulta que además de cumplir con lo que el Estado pide, tienen que cumplir con lo que estas ONGs privadas piden. Y es una extorsión cultural, porque pueden seguir funcionando sin el logo, pero la cultura ya aceptó que si yo tenía el logo es porque estaban experimentando con animales. La gente no piensa, no dicen, si esta empresa está en regla porque ya está cumpliendo las leyes, si no, no estaría funcionando. Y esto es lo que sucede con la extorsión cultural. El ecologismo lo que crea son unidades de consumo y de producción. No es que están innovando. Esta idea de la contaminación cero es una mentira. Piensa en un auto eléctrico. Ni siquiera saben de dónde vienen las baterías de litio. Y la contaminación que genera, por ejemplo, la explotación minera a cielo abierto de cobre. O sea, es como que esto los ecologistas no dan cuenta. Los ecologistas entran a mi canal de YouTube a criticarme todos mis documentales. Yo me encanta y me les río en la cara. Porque para venir a comentar mi video tuvieron que previamente usar un celular mínimo, un celular, que para generarse ese celular tuvieron que estar explotando no solamente los animalitos, sino también a las personitas de África que están trabajando para extraer el litio. Entonces es como, claro, a esta gente le gusta escupir para arriba. Uno que dice, a ver, seamos responsables, busquemos métodos alternativos,
pero que no sean extorsivos y que no vayan en detrimento de la población. Porque no se puede hacer una revolución sin quebrantar el sistema. Vayan a ver qué sucedió en la Revolución Francesa con los cristeros, con la Segunda República de España. Vayan a ver la historia de las revoluciones. Y el ecologismo es una revolución verde. Y como revolución verde que es, le va a costar la vida a millones de personas. No solamente por lo que es el control poblacional, sino también por lo que es la economía propia. Vayan a ver qué está sucediendo en Europa en este momento con las economías, cómo se están fundiendo. Vayan a ver qué va a suceder en México cuando empiecen a implementar las restricciones internacionales para que ciertas industrias que todavía no han logrado adaptarse tengan que cerrar sus puertas por lo que va a ser el sobreprecio que uno debe pagar en multas por los índices de CO2. Que un dato, porque yo sé cómo va a venir el control, y no yo con esto cierro, digo, quizá me fue un poco la pregunta. Pero, ¿qué va a pasar con el CO2? El CO2, ¿saben qué es lo que es en realidad, este famoso dióxido de carbono? Representa el 0,04% de los gases que hay en la atmósfera. Y de ese 0,04%, el 0,01% es el producido por el ser humano, por la actividad propia del hombre. No me refiero solo al capitalismo. El hecho de que el hombre viva como quiera vivir ya genera ese 0,01%. Y sin embargo, en base a esos porcentajes, es que están utilizando por completo cualquier mecanismo coercitivo para aniquilar ciertas industrias. Digo, no todas, porque hay cierta gente, pensemos rápidamente en Bill Gates, que no crean que va a renunciar a sus aviones privados, por dar un ejemplo. Quieren hablar de contaminación. Yo los Claro. invitaría, si quieren hablar de CO2, simplemente les digo como tarea, traten de buscar cuánto contamina la industria siderúrgica promedio de Alemania y cuánto CO2 genera en una sola erupción cualquier volcán natural en el mundo. Simplemente esa tarea para la casa. Y un pequeño dato también es de que hoy en día en muchos invernaderos uno va y puede ver tanques de CO2 ahí para el uso vaya, el uso de la agricultura. Dice, no, es que estamos llenos de CO2 y cuanta cosa y lo que tú quieras. Pues bueno, sí, sí, obviamente que en las ciudades tienes un problema de cierta índole, pero digo, tú vas a los invernaderos y ves cómo ahí siguen usando tanques de CO2 para utilizarlos en la cuestión de la agricultura. Entonces dices, "Ah, caray, o sea, como que o tenemos mucho o no tenemos." Y bueno, otro punto también que nos gustaría tocar, digo, realmente son muchos temas que, bueno, está excelente después ir desarrollando más cuestiones, sobre todo el dogma, como lo dice por ahí Lorenzo Ramírez, la calentología, ¿verdad? La religión de la calentología, porque te dicen, digo, yo también en mi caso soy creyente, yo soy evangélico, y muchas veces dicen, no, cuestiona tu dogma, ¿y por qué te vas a creer lo que dice la Biblia o lo que tú quieras? Y yo les digo, bueno, cuestiona a tus científicos, cuestiona los que te hablan de los tratamientos pro COVID, cuestiona esto, cuestiona aquello también, ¿verdad? O sea, como para las cuestiones de fe, mucha open mind, pero para ciertas cuestiones, no, es que la Asociación Americana de Psiquiatría dice que la diversidad no está mal, es natural, y yo le creo, sí, pero ¿te fijaste cómo lo aprobaron? No, pues ellos dicen es porque es verdad, ¿verdad? Ahí tenemos una famosa falacia de autoridad que cada día se vuelve más común. Pero bueno, me gustaría tocar un punto muy importante que vendría a ser la cuestión de la sobrepoblación. Digo, al inicio tocaste un poquito el tema de Malthus. Y bueno, para quienes no lo sabían, Tomás Malthus era pues un defensor de esta idea de que había muchas personas en el mundo, que iba a llegar un punto en el cual íbamos a ser demasiados y pues que obviamente esto nos iba a afectar, nos iba a tocar en la cuestión de que ya no iba a haber recursos para poder subsistir. Por lo tanto, había que irle bajando, había que deshacerse de las clases menos favorecidas para poder en su momento sobrevivir, vaya, la humanidad en sí. Y de hecho también son ideas medio darwinistas, porque Darwin en su momento Darwin era antivacunas, pero antivacunas en el sentido que decía, oye, la vacuna contra la viruela y que la varicela han salvado gente. No, no hay por qué salvarlos, que se mueran, es selección natural. ¿Sí? Mucha gente no habla de esto, ¿eh? Mucha gente, no, que Darwin y que la evolución, pero mucha gente no habla de esto, que realmente con estas ideas evolucionistas darwinianas, gran parte de lo que trataba de expresar era de que no, de que se muera parte de la población que no es apta para vivir y muchas otras cosas más, ¿eh? Entonces, gran parte de lo que hoy se promueve con estas famosas, bueno, con el tema de la eutanasia, aborto y demás,
que también en su momento, como lo comentaba ahorita Horacio, pues Margaret Sanger va enfocada en el aborto, pero no de las poblaciones blancas, va enfocada al aborto de las poblaciones negras y latinas. Entonces, desde ahí ya ves un tema ahí de eugenesia, ¿verdad? Entonces, realmente todo esto siempre fue enfocado en destruir, en aniquilar ciertos segmentos o ciertas razas, vaya, de un punto muy específico. Bueno, los rusos también lo hicieron, los chinos ahorita lo están haciendo también con ciertas minorías y demás. Pero me gustaría preguntarte, Horacio, en la cuestión de la población, ¿es cierto que somos muchos? ¿Es cierto que va a llegar un punto en el cual vamos a multiplicarnos como conejos y no vamos a poder comer? Vamos por parte, porque hay temas muy apasionantes y si nos quedamos cortos, pues ya estamos cerca de la hora, y yo todavía tengo otro día. Con todo gusto me gustaría poder seguir con ustedes esta conversación más adelante, porque no queda todo el tema del desarme nuclear, tema fundamental para el ecologismo, que es el lado B del ecologismo, que algunos no dicen. Nos han quedado un par de temitas específicos respecto a China, así que yo me predispongo, si quieren, que los podamos continuar luego. Vamos al tema de la sobrepoblación. Un dato, ya que estamos, empecemos un poquito de historia y vamos a pasar luego al presente. Ernest Haeckel, que para muchos es el fundador de la ecología como disciplina autónoma, Ernest Haeckel en realidad también es fundador de la Liga Monista. De hecho, era un darwinista de primera hora. Era un darwinista puro y nato. Creía realmente el fundador de la ecología en esta idea de no hay dioses, no hay un orden externo al ser humano, hay solo lo tangible que es la evolución y como evolución misma tender a mejorar de la especie. Digo, acá hay muchos datos que están muy silenciados actualmente. Eh, Así que quiero remarcar eso, al igual que Margaret Sanger, también eugenésica pura y exclusiva. Pues, como ya les dejé un documental de Margaret Sanger y saludamos enormemente a nuestros queridos amigos de los empleados de YouTube que me viven desmonetizando. Vamos a hablar un poco de lo que es el control de natalidad actual. ¿No hay ecologista intelectual? Bien, esto cada uno lo puede investigar, porque a mí me encanta que la gente pueda pensarlo e investigarlo así. Yo le voy a dar una serie de nombres, cada uno investigue, ¿no? Los principales intelectuales del ecologismo. Vamos rápidamente, se me viene a la mente, lo que se me venga rápido a la mente en este momento, ¿no? William Booth, Garrett Hardin, Paul Ehrlich, Brian Dominic, Ivan Illich, Peter Singer, Bill Gates, Naomi Klein, eh, Barry Commoner, Petra Kelly. Estoy citando lo que se me viene muy rápido a la mente en este momento. Todos coinciden en la idea de que el exceso de población genera un desfasaje con los recursos naturales, cada uno de su perspectiva. Cada uno desde su perspectiva. Algunos se acentúan más en la alimentación, más neomalthusiano, en cuanto al crecimiento exponencial del género humano, en detrimento del crecimiento aritmético de los recursos. Otros apuestan en el exceso de contaminación que genera la sobrepoblación, como el caso de Paul Ehrlich. Otros apuestan en lo que es la tragedia de los comunes, donde se plantea que en realidad es la media poblacional, esa clase media tirando a pobre, la que no puede apostar al consumo de élite, que sí es biodegradable, que sí es eco-friendly, y por lo tanto son ellos, los pobres, los que realmente están contaminando. O sea, se sorprenderían saber las teorías que hay por detrás de todo esto, ¿no? Todos sostienen esta idea de la sobrepoblación. Primero hay que saber distinguir sobrepoblación a lo que es densidad demográfica, porque la población se mide en base a la cantidad de organismos vivos de una especie dentro de un determinado ecosistema. Entonces, podríamos hablar de el género humano, el ser humano en su totalidad, dentro de este ecosistema que es el planeta Tierra. Esto es unidad de población. Ahora, densidad demográfica es, bueno, ¿cuántos de estos seres vivos llamados humanos en este ecosistema llamado planeta Tierra están ocupando ciertos espacios? Y acá la ecuación ya cambia. Por dar un ejemplo concreto, yo no conozco México, todavía no he tenido el honor de visitar tan linda nación, espero ir pronto, pero yo sí recuerdo que recién hace unos minutos Abraham me dijo lo siguiente, que en Monterrey estaba más industrializado. Eso es lo que yo recuerdo que me dijo. Y me dijo que al sur no estaba tan industrializado. Entonces, yo estoy por sentado que hay mayor densidad demográfica en Monterrey, es decir, cantidad de personas por kilómetros cuadrados en el norte que en el sur. Yo lo doy por sentado. ¿Por qué?
Porque en el norte, al haber ciudades con mayor industrialización, hay mayor oferta laboral y una oferta laboral que a su vez permite mayor ocio y mayor comodidad, y mayor confort y mayor satisfacción de las necesidades. Entonces, la huella migratoria se va hacia estos espacios que ofrecen una mejor calidad de vida que en el sacrificio de zonas más rupestres. Ahora, curiosamente, esto es para los conspiranoicos, ¿no? A mí me encanta, soy fanático de Código X, así que veanlo como una teoría de conspiración. Qué casualidad que la pandemia lo que hizo fue desacelerar estas huellas migratorias y permitir que cada uno pudiese trabajar y desarrollar sus actividades independientemente que esté en el campo o en la ciudad mientras tenga conexión a Internet. Qué casualidad que una pandemia global invirtió ciertas tasas migratorias. Casualidades de la vida, simplemente. Ahora, volviendo al tema central. Esto es lo que hay, densidad demográfica. Hay grandes estudios, pienso rápidamente en Rothschild, que es muy optimista para mi criterio, pero bueno, es un sueco muy estudioso, especializado en demografía, que considera que toda la humanidad podría ingresar en el estado de Texas. Supongamos que seamos más generosos, vamos a ser más generosos, a decir, bueno, para que haya más espacio por un kilómetro cuadrado en todos Estados Unidos, o incluso Estados Unidos y Canadá, pero que haya sobrepoblación. Me han sabido venir a discutir personas que dicen, yo cuando subo al metro en Monterrey, en la ciudad de Buenos Aires o en Japón, estamos todos apretados. Eso es como creer que en una fiesta de las que yo iba de adolescente, porque estábamos todos apretados en un departamentito y el edificio era chico. No, es que estábamos todos en un solo departamento. Yo no discuto que haya densidad demográfica, en todo caso tenemos que ver la redistribución. Esto respecto al control poblacional. Pero voy a aprovechar la generación en los últimos 2 minutos, si me los permiten los caballeros, para hablar 2 palabritas respecto al control demográfico. Porque muchos se aventuran a veces en una idea de ser superhéroes, y a mí me encanta. De hecho, si vean, estoy armando la oficina, por eso está tan vacío el fondo. Si observan, lo primero que hice cuando armé mi primera biblioteca acá en mi nueva oficina, están mis muñecos de superhéroes antes que los libros. O sea, a todos nos gusta ser superhéroes. Y muchos quieren ser superhéroes creyendo que están combatiendo contra las feministas que son feas y malas para salvar a los niños por nacer. Y es verdad que las feministas son feas y malas, pero no es verdad que al niño por nacer se lo mata, que lo aniquila solo el feminismo. Voy a aclarar un punto que es importante. Y esto el ejercicio lo hago siempre en cada conferencia que me toca dar. Miren, vamos a hablar de control demográfico, porque acá el ecologismo es fundamental en esto. ¿Cuántos años tienen los caballeros que están aquí presentes? Pensemos rápidamente. ¿Cuántos años tienen los que están aquí? Yo 25. 25. Estamos más o menos para eso, yo un poquito más viejo, ¿no? 29. 29. Estamos más o menos casi un poquito de eso. Sigo siendo el más viejo del grupo siempre. Yo les puedo asegurar, y eso que me ha tocado andar bastante, yo tengo un merendero en una zona muy complicada de la ciudad, que no conocen ustedes muchas mujeres, así muchas mujeres que hayan abortado. Les aseguro que no conocen muchas. Es más, si les empiezo a ver que conocen, muy poquitas sí que conocen alguna en forma directa que haya abortado. Ahora, sí conozco mucha gente que llega a los 30, 35, 40 años sin hijos, sin casarse, sin formar familia, sin un proyecto de vida, porque tiene internalizada la cultura child free, que curiosamente se origina en Inglaterra y que luego se traslada a los hombres herbívoros en Japón y que luego se traslada al resto del mundo. Esta idea de, no, los hijos se esperen, me quiero estabilizar económicamente, quiero crecer económicamente, quiero terminar la carrera, quiero independizarme, quiero viajar por el mundo, quiero hacer una especialización, quiero primero hacer mi maestría en Europa, después quiero hacer mi doctorado en Asia y luego quiero volver a América. Hay mil excusas. Y todos dicen, lo importante es no abortar, porque claro, es una experiencia traumática. Por eso cuando uno habla de la autodisciplina en vez de la sociedad disciplinaria en términos de control demográfico la pueden encontrar, por ejemplo, con la política de hijos únicos que poseía el régimen chino. Ahí tiene una sociedad disciplinaria. Una sociedad autodisciplinaria es la que se ve constantemente acá en América Latina con cualquier hombre, cualquier mujer que dicen con su pañuelo celeste, soy pro vida, y uno le dice, ¿cuánta vida generaste para decir que sos pro vida? Porque no es lo mismo ser pro vida que antiaborto. Yo para ser antiaborto tengo que decir el aborto es un crimen, me opongo que se penalice la mujer que aborta, que se meta preso al carnicero que está en una clínica clandestina,
se acabó la discusión. No, todos nos oponemos al aborto, las personas de bien nos oponemos al aborto. Ahora, ser pro vida, ya la propia etimología pro implica generar. Y uno le preguntaría, ¿cuánta vida generaste vos? Ah, ya cambia, ya cambió. Ahora, ¿quieren ver lo que es un control de natalidad? No vayan a pensar tanto en un par de feministas que ni siquiera van a abortar porque no hay ningún hombre con buen gusto que vaya a querer copular con semejante engendro. Simplemente piensen cómo se romantiza la idea de la liberación absoluta. En la idea de la liberación absoluta, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, el fallo Roe versus Wade, ¿quién lo financia? Fundación Playboy. ¿Para qué? Para que la mujer sea insertada en el mercado, para que la mujer produzca, para que la mujer consuma. Uno cuando observa los patrones de conducta, la autodisciplina, la sociedad paliativa del siglo XXI, entiende que en última instancia el control demográfico redunda en que la persona quede atomizada. ¿Qué tienen en común el feminismo, el transhumanismo y el ecologismo? Que son tres corrientes progresistas que lo que promueven es esencialmente la no reproducción del género humano. Y si el género humano se reproduce, que sea en forma controlada y que solo ciertas personas con cierto poder adquisitivo sean las aptas para generar descendencia. Y esto es lo que se está viendo. ¿Quieren ver un dato concreto? A mí me encanta citar la película Los niños del hombre, que me fascina, pero nos vaya, que hizo un paralelismo en la sociedad hoy. Vamos a ver los datos concretos. Vayan a ver qué está sucediendo con la inmigración sustitutiva en Europa. Si allá los europeos no quieren tener hijos. Ahora, ¿ustedes creen que los europeos no tienen hijos porque se legalizó el aborto y están todo el día las mujeres abortando? ¿O no quieren tener hijos porque simplemente no les interesa la vida familiar, entonces evitan formar pareja y están muy preocupados en ir de un lado para el otro? El aborto puede influir, claramente, es casi como una ayuda por si ocurre un accidente y alguien queda embarazada. Pero les puedo asegurar que la mirada está puesta esencialmente en que los jóvenes no se reproduzcan. Esta es la verdadera forma de control demográfico, esta es la cultura de child free. Este es el ejemplo más concreto que van a ver. Quería simplemente, perdón que me extendí, pasamos ya la hora, pero quería cerrar con este dato, pues sé que es una derecha joven, que yo los insto a que no cometan mis errores, justamente por eso yo no soy un intelectual ni referente, sino ustedes que sí son personas buenas, ustedes que sí son personas inteligentes, ustedes que sí saben lo que hacen, no digo que salgan a reproducirse como conejos, porque eso sería como lo óptimo, pero que al menos entre tantos proyectos lindos de vida que tienen, se planteen la posibilidad de ser papás, de ser mamás, porque les puedo asegurar por experiencia que es muy gratificante y les da un sentido de trascendencia que va más allá de lo material. Hoy quieren ser rebeldes, hoy la verdadera rebeldía, ¿saben dónde está? En cumplir el primer mandamiento que fue crecer y multiplicarse, porque todas las ideologías y todo el sistema, ya sean más liberales algunos espacios o más socialistas, otros espacios, todos están promoviendo que la gente no se reproduzca. Ya sea con un pañuelo verde o con un pañuelo celeste, pero uno lo que ve en definitiva es, estamos todos sin hijos. Uno ve los referentes que tenemos hoy en redes sociales, la mayoría no tienen hijos. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Las feministas no quieren que tengamos hijos y los que estamos al frente. Ah, bueno, esto simplemente decir, no le digo qué hacer con su ego, soy menos indicado para decirle qué hacer, te digo, al menos piense en la posibilidad. Reflexionen aunque sea un día, nada más. Perdón por darme extendido, un tema que a mí me apasiona mucho y quiero siempre marcar este fenómeno cultural. Claro, claro, y bueno, muchas gracias Horacio. Sergio, un comentario ya para terminar, para que no digas que no te dejamos hablar. No, referente a lo que dice Horacio, también es interesante señalar que, por ejemplo, hablan mucho de densidad de población y lo que no se dan cuenta, bueno, critican la economía actual, pero no se dan cuenta que, por ejemplo, el sistema de jubilaciones se mantiene con personas trabajando. Y si no hay nadie naciendo, y si hay viejos, si no hay nadie naciendo, no va a haber jóvenes después trabajando. O sea que el sistema no se va a mantener y por ende la economía de dicha nación tiende a autodestruirse. Vemos el caso de España. Aquí en México también, por ejemplo, no se cuenta los casos de muerte que ha habido por el narcotráfico, que son miles. Eh, y nada más eso, ¿no? Yo también no he hablado mucho porque no sé mucho del tema. Estoy aprendiendo de ustedes y me da gusto que me hayan invitado y estar aquí escuchando. Claro, claro. Y bueno, nuevamente muchas gracias Horacio.
Y recuerden, gente, si quieren profundizar ese tema, aquí están las redes de Horacio, vayan, síganlo. También nosotros tenemos una sección muy bonita que se llama Dato Mata Relato. Ahí vienen la natalidad, la mortalidad, las desapariciones en México. Y gran parte de esto es de que a principios de los 90 en México nacieron alrededor de 2.870.000 personas. Para el 2020 eran 2.070.000. Es decir, de los 90 a 2020 bajamos casi 800.000 nacimientos. En México vamos para abajo en esta cuestión. Así que quien te diga de que no, ya somos muchos, no. Aquí vamos para abajo. Bueno, gracias Horacio, nuevamente. Gracias a Un todos los dato, 10. Ah, sí, 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 claro, claro. un dato para cerrar, me hiciste acordar. De hecho, es tan bueno lo que has dicho vos que todas las naciones occidentales, creo que no hay ninguna excepción en Occidente, tienen una tasa de fertilidad en caída. Y de hecho, se estima que ya en España, que está por debajo del 2,1, toda nación que se mantiene hasta el 2050, del 2050 al 2100, en la tasa de 1,7, 1,5 como tasa de fertilidad, se anuncia que dicha nación desaparece, al menos en términos de etnia, dicha nación propia por fuera del Estado desaparece. Piensen en la población, cualquier tipo de población. Porque, para que se entienda esto de la tasa de fertilidad, que es un número a veces tan abstracto, de 1,7. La tasa de fertilidad se mide en la edad reproductiva de una mujer. Se estima normalmente de 18 a 42 años, 18 a 45, depende cómo lo quieran medir, digamos, ¿no? La tasa de fertilidad es decir, cuántos hijos tiene en promedio una mujer en una determinada población en una edad reproductiva. ¿Por qué es importante? Porque si yo me muero hoy, para que vean que yo soy parte del problema, si yo me muero hoy, por detrás mío han muerto primero mis padres. O sea, ya mamá no está, papá no está, yo no estoy. ¿Y quién quedó en mi lugar? Solo mi hija. Entonces, hoy pasaría esto. Hoy pasaría que tres personas, tres argentinos salimos del planeta Tierra y quedó una sola Argentina. Entonces, ¿dónde está la gente que realmente sigue justificando al día de hoy la sobrepoblación cuando de hecho las tasas de fertilidad están cayendo abruptamente en la última década en todo Occidente? Perdón por interrumpirte, pero quería cerrar con ese dato. Claro, claro. Igual, Horacio, pues ya te tomamos la palabra y en un futuro esperamos seguir profundizando en todas estas cuestiones, una parte 2, parte 3, ¿verdad? Ahí en un futuro seguiremos conversando estos temas tan, tan interesantes y es bueno darle armas a los jóvenes como nosotros que están aquí, pues cuestionando, ¿verdad? Todas estas versiones oficiales e imposiciones.